Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, con mucha energía y listos para descubrir un nuevo chisme, un nuevo misterio, una historia que nos tiene a todos en ascuas. Y es que hoy, amigos, vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha incendiado las redes sociales y que tiene que ver con dos de las estrellas turcas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya saben, las estrellas de Erkencikus, o Pájaro Soñador como se conoce en español, esa telenovela que nos robó el corazón a muchos. Pero la pregunta que nos convoca hoy es: ¿Demet Özdemir huyó a Italia por Can Yaman? ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Es solo un rumor, un invento, o hay algo más? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio, vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor y, por supuesto, les daré mi humilde opinión. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y comencemos. Pero antes de entrar en materia, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre encontrarán noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, sobre sus actores favoritos. Suscríbanse, denle a la campanita para no perderse nada, y vamos a descubrir qué pasa con Demet y Can. Bien, para entender este escape a Italia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Erkencikus. Recordemos que la serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Demet y Can era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja soñada por muchos. El cariño del público era tal que no tardaron en surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Las fotos, los vídeos, los gestos, todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre ellos. Y claro, como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de especulaciones. ¿Estaban juntos? ¿Eran novios? ¿Tenían una relación secreta? Las preguntas eran constantes y los fans, por supuesto, estaban ansiosos por saber la verdad. La fiebre por Sanem y Can trascendía la pantalla y se instalaba en la vida real, alimentando un romance que en la mente de muchos era inevitable. La magia de la serie, la complicidad entre los personajes, se extendía como un manto, tejiendo una narrativa paralela que fascinaba y mantenía a los seguidores al borde de la emoción. Pero, ¿qué hacía que la química entre Demet y Can fuera tan especial? No era solo la belleza física de ambos, aunque indudablemente contribuía. Era la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban en las escenas, la naturalidad con la que interactuaban. Había algo genuino, algo palpable, que traspasaba la ficción y llegaba directo al corazón del espectador. Esa conexión, esa energía, era la que alimentaba los rumores y la que hacía que la gente se preguntara: ¿es posible que esto sea real? Y aquí es donde la historia se empieza a poner interesante. Porque al parecer, la presión de los medios, la intensidad de la fama y la supuesta dificultad de la relación, fueron factores determinantes en la dinámica entre Demet y Can. Se rumorea que el romance, si es que realmente existió, fue breve y tormentoso. Los motivos de la supuesta ruptura son variados y contradictorios. Algunos dicen que Can, en ese momento, tenía una personalidad un poco más difícil, con la que era complicado congeniar. Otros apuntan a celos, a desacuerdos profesionales, a diferencias de personalidad. La realidad es que nunca se confirmó oficialmente una relación, y tampoco se revelaron los motivos exactos de su distanciamiento. Los rumores sobre la supuesta relación entre Demet y Can se alimentaban constantemente. Cada foto, cada entrevista, cada gesto era analizado con lupa. Los fans ávidos de noticias se convertían en detectives, buscando pistas que confirmaran sus anhelos. Las redes sociales se inundaban de montajes, de vídeos editados, de teorías conspirativas. Era una vorágine de especulaciones que inevitablemente ejercía una presión enorme sobre ambos actores. Imaginen la situación: cada movimiento, cada palabra, era escrutada y juzgada. La intimidad se diluía, la privacidad desaparecía. Cualquier gesto de cariño, cualquier muestra de afecto, era inmediatamente interpretado como una confirmación de la relación. Y al mismo tiempo cualquier distanciamiento, cualquier silencio, era interpretado como una señal de crisis, de problemas. En este contexto es fácil entender por qué una relación, incluso si existió, podría haber sido breve y tormentosa. La presión era constante, la atención mediática abrumadora.
La dificultad de mantener una relación privada, en medio de tanta exposición, podría haber sido insuperable. Después del final de Erkencicus, las vidas de Demet y Can tomaron rumbos distintos. Can, conocido por su atractivo físico y su creciente fama, comenzó a buscar nuevos horizontes profesionales, incluyendo proyectos internacionales. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir o La casa en la que creciste. La separación profesional, aunque en un principio podría haber parecido un alivio de la presión mediática que generaba la pareja, también supuso un nuevo desafío. Cada uno debía demostrar su valía por separado, afianzar su carrera individualmente. La sombra de Erkencicus y la comparación constante eran inevitables. Can, con su mirada puesta en el mercado internacional, comenzó a viajar, a participar en eventos, a buscar proyectos que le permitieran expandir su carrera. Su físico imponente y su dominio de varios idiomas lo convertían en un actor con un gran potencial. Demet, por su parte, se mantuvo fiel a Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la hicieron merecedora de numerosos premios y reconocimientos. Y aquí es donde entra en juego el supuesto escape a Italia. Tiempo después de la separación, Demet Özdemir sorprendió a todos al mudarse a Italia. Algunos interpretaron esta decisión como una huida, un intento de alejarse de la atención mediática, de olvidar el pasado y, sobre todo, de distanciarse de Can Yaman. ¿Por qué Italia? Pues es una buena pregunta. Italia siempre ha sido un país muy atractivo para las celebridades, especialmente para las actrices y actores turcos. Ofrece una gran calidad de vida, un mercado laboral atractivo y, por supuesto, una mayor privacidad. Se dice que Demet buscaba, sobre todo, tranquilidad y anonimato. Quería escapar de la presión constante de los paparazzi, de los rumores. En Italia, pensó, podría empezar de cero, enfocarse en su carrera y, quién sabe, encontrar el amor. La elección de Italia no fue casual. El país europeo siempre ha sido un destino predilecto para las celebridades que buscan un respiro del ajetreo y el estrés de la vida pública. La belleza de sus paisajes, su rica historia, su exquisita gastronomía y, sobre todo, la discreción que ofrece, atraen a aquellos que desean alejarse de los focos y disfrutar de una vida más tranquila. Italia, con sus ciudades llenas de encanto como Roma, Florencia o Milán, ofrece una atmósfera propicia para la creatividad y la inspiración. Para un actor, la posibilidad de explorar un nuevo idioma, de sumergirse en una nueva cultura, puede ser sumamente enriquecedora. Además, el mercado laboral italiano, aunque competitivo, ofrece oportunidades para los actores extranjeros. La industria cinematográfica y televisiva italiana es conocida por su calidad y su prestigio. La posibilidad de participar en proyectos internacionales, de trabajar con directores de renombre, es un atractivo irresistible. ¿Pero fue realmente por Can Yaman? Esa es la gran pregunta. Personalmente creo que es una combinación de factores. Sí, es probable que la presencia constante de Can en su vida, aunque fuera indirectamente a través de los medios, haya influido en su decisión. Es lógico que después de una relación que, aunque no confirmada, fue muy intensa y mediática, Demet sintiera la necesidad de tomar distancia. La influencia de Can, incluso en la distancia, no puede ser subestimada. La constante presencia de su nombre en los medios, las comparaciones, los rumores, la inevitable conexión con su pasado, debían ser agotadores. Para Demet, la necesidad de romper con esa narrativa, de construir su propia identidad, debió ser primordial. Pero también hay que tener en cuenta otros factores. Demet siempre ha sido una persona muy independiente con una gran ambición profesional. Italia le ofrecía nuevas oportunidades, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Es probable que quisiera probar suerte en otro mercado, aprender un nuevo idioma, explorar nuevas culturas. En definitiva, tomar las riendas de su vida y reinventarse. La ambición de Demet, su deseo de crecer profesionalmente, de explorar nuevos horizontes, es un factor clave para entender su decisión. La actriz, con su talento y su dedicación, siempre ha demostrado una gran inquietud artística. La posibilidad de aprender, de experimentar, de desafiarse a sí misma, debe haber sido un motor importante para su mudanza. Además, no olvidemos que Demet, en ese momento, estaba soltera. No tenía ningún compromiso que la atara a Turquía. Aprovechó la oportunidad para viajar, para conocer mundo, para descubrirse a sí misma.
Y por supuesto para alejarse del foco mediático y de los constantes rumores sobre su vida personal. La soltería, la ausencia de compromisos sentimentales, le brindó a Demet la libertad y la flexibilidad necesarias para tomar esta decisión. La posibilidad de empezar de nuevo, de explorar nuevas posibilidades, de vivir una vida sin ataduras, es un privilegio que no todos tienen. Es importante señalar que Demet nunca ha confirmado que su mudanza a Italia fuera directamente por Can Yaman. De hecho, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida privada. No le gusta dar explicaciones ni alimentar los rumores. Prefiere centrarse en su trabajo y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. La discreción de Demet, su negativa a hablar sobre su vida privada, es una característica que la define. La actriz, consciente de la presión mediática, prefiere mantener una barrera de protección. Su silencio, lejos de alimentar los rumores, demuestra su madurez y su respeto por su propia intimidad. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo ha sido su vida en Italia? Pues Demet ha aprovechado al máximo su estancia en el país. Ha participado en varios proyectos, ha aprendido italiano, ha hecho nuevos amigos y ha disfrutado de la vida. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y con mucha determinación. La vida en Italia le ha dado a Demet la oportunidad de crecer, de aprender y de reinventarse. La actriz, con su talento y su perseverancia, ha logrado integrarse en el mercado italiano, participando en proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos entornos. En cuanto a su relación con Can Yaman, parece que la distancia ha sido beneficiosa para ambos. Aunque los rumores y las especulaciones siguen presentes, ambos han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado el amor, han tenido éxito en sus carreras y han demostrado ser dos profesionales muy respetados. La distancia, el tiempo han curado las heridas y han permitido que ambos actores construyan sus propias vidas, lejos de la sombra de la relación fallida. La madurez, la experiencia han fortalecido su carácter y les han permitido enfocarse en sus propias metas y aspiraciones. Es importante destacar que aunque hubo rumores de un posible encuentro, no hay evidencias concretas de que Demet y Can se hayan visto o hayan mantenido contacto durante su tiempo en Italia. Cada uno ha seguido su propio camino, y han aprendido a vivir con la fama y las especulaciones. La falta de contacto, la ausencia de encuentros públicos, demuestra que ambos han respetado sus propios espacios y han decidido seguir adelante por separado. La madurez, la prudencia han guiado sus decisiones y les han permitido mantener una relación cordial y respetuosa. En resumen, la historia de Demet Özdemir y su supuesta huida a Italia es un reflejo de la complejidad de la fama y la presión mediática. No podemos afirmar con certeza que haya sido directamente por Can Yaman, pero es probable que su presencia en su vida, junto con otros factores, haya influido en su decisión. Lo cierto es que Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con mucha ambición. Y Can, por su parte, ha seguido labrando su camino en el mundo del espectáculo. La historia de Demet y Can nos enseña una valiosa lección sobre la fragilidad de las relaciones bajo el escrutinio público. La presión mediática, la intensidad de la fama, pueden ser factores determinantes en el destino de una pareja. A pesar de todo, ambos han logrado sobreponerse, han encontrado su camino y han demostrado ser dos profesionales de éxito. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan descubierto algo nuevo sobre la vida de Demet y Can. Como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet huyó a Italia por Can? ¿O creen que hubo otros motivos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. La participación de ustedes, mis queridos suscriptores, es fundamental. Sus comentarios, sus opiniones enriquecen el debate y nos permiten analizar la historia desde diferentes perspectivas. No duden en compartir sus teorías, sus experiencias, sus pensamientos. La interacción entre nosotros es lo que hace que este canal sea tan especial. Recuerden que pueden dejar sus opiniones, comentar, preguntar lo que deseen, siempre con respeto, por supuesto. La idea es compartir, intercambiar y debatir de forma sana. El respeto mutuo es la base de cualquier conversación. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos.
Y para aquellos que ya están suscritos, muchas gracias. Su apoyo es invaluable. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Un abrazo gigante. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados, de emociones intensas y de finales por descubrir. Hasta la próxima.